Buenas tardes. Vamos a compartir con ustedes el producto de nuestro trabajo titulado Inteligencia Artificial en la Ingeniería de Requisitos, un estudio de mapeo sistemático a cargo de los ingenieros Byron Cuesta Quintero y quien les habla, Magret Rocío Sanguino Reyes. Siguiente. Actualmente, la inteligencia artificial se ha utilizado con éxito para resolver los problemas en distintos campos de la ciencia y a nivel de proyectos de desarrollo de software también se ha venido utilizando con eficacia en las distintas actividades del ciclo de desarrollo de software. Esto lo ha hecho a través del uso de técnicas como la clasificación de información, como la automatización de tareas, la predicción, la interpretación de información, entre otras, para poder satisfacer las necesidades del usuario final. Es por esto que existe un interés especial por identificar la contribución de la inteligencia artificial al proceso de ingeniería de requerimientos, entendida esta como una de las fases más importantes dentro del proceso de construcción de software. Siguiente. Bien, entonces con el fin de poder identificar esa relación entre la inteligencia artificial y la ingeniería de requisitos, hicimos inicialmente una revisión de la literatura para poder identificar el contexto de la inteligencia artificial y su contribución a las prácticas de ingeniería de requerimientos. Luego identificamos las fases del proceso de ingeniería de requerimientos que eran soportadas por la inteligencia artificial y finalmente se hizo una caracterización de las técnicas de inteligencia artificial que son aplicadas a las distintas actividades de la ingeniería de requerimientos. Siguiente. Para este trabajo utilizamos la metodología de mapeo sistemático de la literatura propuesto por Petersen en 2008, que nos permite tener una visión de conjunto de la contribución de estas dos áreas de estudio. Esta metodología pues consta de 5 pasos, como lo veremos a continuación. Siguiente. Lo primero de esta metodología es la definición de las preguntas de investigación. Estas preguntas permitieron orientar la investigación y delimitar el alcance de la misma. Las preguntas de investigación están relacionadas, uno, con cuáles son las fases de la ingeniería de requisitos que son respaldadas o soportadas por la inteligencia artificial y cuáles son aquellas técnicas puntuales de la inteligencia artificial que se han utilizado para mejorar los problemas de la ingeniería de requisitos. Siguiente. Después hicimos unas búsquedas en fuentes primarias de información a través de los distintos repositorios académicos como ACM, ScienceDirect, IEEE, Scopus y Springer, utilizando diferentes patrones de búsqueda en estudios comprendidos en un periodo entre enero de 2010 y junio de 2021. Después de aplicar los distintos filtros, obtuvimos un total de 21 documentos que están estrechamente relacionados con nuestro objeto de estudio. Siguiente. Definimos también 5 criterios de inclusión y 3 criterios de exclusión que nos iban a permitir acotar la búsqueda para obtener los documentos o los resultados de investigaciones que se relacionaran con la contribución de la inteligencia artificial al proceso de ingeniería de requerimientos. Siguiente. Posteriormente, a través de una técnica denominada keywording, o redacción de palabras clave, definimos o elaboramos un esquema de clasificación definiendo 3 categorías específicas. Una de las primeras categorías está relacionada con uno de los tópicos importantes de la investigación, que es la ingeniería de requerimientos a través de todas sus fases: licitación, análisis, especificación, validación y gestión. La segunda categoría estuvo enfocada hacia los aportes de la inteligencia artificial a la ingeniería de requerimientos
en aspectos muy puntuales como la evaluación de la completitud de los requerimientos, la comunicación efectiva entre los miembros del equipo de desarrollo y el cliente, la ambigüedad que puede surgir en la especificación de requisitos, los estándares existentes para la validación de los mismos y la trazabilidad de esos requisitos. Y la tercera categoría presenta las técnicas de inteligencia artificial que se han utilizado en las distintas actividades de la ingeniería de requerimientos, como por ejemplo la ingeniería de software basada en búsquedas, los sistemas basados en conocimiento, redes bayesianas, clasificación de información, procesamiento de lenguaje natural, sistemas de recomendación, lógica difusa y ontologías. Después de haber hecho ese esquema de clasificación, viene el proceso de extracción de datos y mapeo sistemático. Entre otros datos que pudimos extraer, esta gráfica pues nos muestra el número de publicaciones por año en el periodo comprendido pues entre 2010 y 2021. Esta gráfica permite identificar pues, que hay muy baja producción científica en torno al objeto de estudio para el periodo seleccionado, y esto abre las puertas a futuras investigaciones para que se haga de manera exhaustiva estudios tendientes a generar conocimiento sobre los aportes de la inteligencia artificial al proceso de ingeniería de requerimientos en los proyectos de desarrollo de software. Siguiente. Muy bien, continuamos con la sección de resultados. ¿Qué se hizo? Pues después de haber hecho la revisión de la literatura específica y sacar aquellos documentos claves, pudimos dar respuesta a las dos preguntas de investigación. La primera, que se refiere a qué fases de la ingeniería de requisitos son respaldadas por la inteligencia artificial. Entonces, en la lámina vemos las 5 fases de la ingeniería de requisitos y efectivamente a continuación vamos a mostrar cómo dentro de lo que se denomina la inteligencia artificial existen efectivamente técnicas inteligentes que facilitan o respaldan cada una de las fases de la ingeniería de requisitos. La primera es la licitación. Con respecto a la licitación, que es la primera fase de la ingeniería de requisitos, y que precisamente se asocia con la captura de requisitos, pues encontramos que existen técnicas inteligentes que permiten definir los requisitos de manera completa. Se refiere al concepto de completitud y esto permite una efectiva recolección de la información y definición de los mismos. Luego viene para la etapa de análisis, ahí nos encontramos con el hecho de clasificar, de derivar, negociar, resolver conflictos entre requisitos, y las técnicas inteligentes muestran que efectivamente al aplicarlas permiten la comprensión de requerimientos y resolver conflictos. Con respecto a la tercera fase, que es la de especificación, y que se refiere a ese documento formal donde ya se consignan los requisitos levantados previamente, pues efectivamente existen técnicas inteligentes que permiten identificarlos, marcar esos requisitos ambiguos, esos requisitos que están incompletos, que están mal redactados, y a partir de ahí pues tomar acciones. Con respecto a la validación, que se asocia con evaluar esa especificación formal definida en el documento de la fase anterior, pues existen técnicas inteligentes que efectivamente permiten definir esa especificación de forma formal y todo a través de conjuntos de requisitos. Entonces se pueden encontrar características especiales que permiten agrupar esos requisitos de acuerdo a las funcionalidades especificadas para el software a desarrollar, y a partir de ahí garantizar que la validación expresada en el documento formal pues sea la correcta. Y con respecto a la fase final, que es la de gestión, que se asocia con el control de cambios, pues efectivamente encontramos técnicas inteligentes que permiten planear, programar tareas y definir sobre todo trazabilidad de los requisitos. Bien, eso con respecto a la pregunta número 1. Con respecto a la pregunta número 2,
que se refiere al hecho de cuáles son las técnicas de inteligencia artificial utilizadas para mejorar los problemas de la ingeniería de requerimientos. Como dice mi compañera Magreb, pues efectivamente pudimos reconocer en la literatura 8 técnicas inteligentes que efectivamente están directamente relacionadas con las fases de la ingeniería de requisitos. Con respecto a la fase de licitación, encontramos que efectivamente la ingeniería de software basada en búsqueda es una técnica que permite o que mitiga el siguiente problema, que es el de evitar requisitos vagos e imprecisos. Y efectivamente encontramos varios documentos que así lo corroboraban. La siguiente técnica, y en la misma fase, la de licitación, es la de sistemas de recomendación, que efectivamente permiten identificar aquellos requisitos duplicados. Entonces, a partir de identificarlos, pues la idea es reutilizar esos requisitos y a su vez mirar qué dependencias hay entre los requisitos para garantizar su correcta especificación. Otra técnica identificada son los sistemas basados en conocimiento, que la podemos asociar con la fase de análisis y que principalmente nos permiten gestionar familias de requisitos asociadas a funcionalidades del software. Esta técnica se aplica tanto a la fase de análisis como a la fase de gestión. Otra técnica es el procesamiento del lenguaje natural, también muy encontrada en diferentes literaturas. Se asocia principalmente con la detección de ambigüedades en la especificación de requisitos, es decir, en la fase de documentación. Otra característica o otra técnica es la clasificación, que efectivamente permite hacer categorías y distinguir entre errores y características del lenguaje definido para especificar los requisitos. La siguiente es la inteligencia computacional, específicamente la lógica difusa, que permite identificar incertidumbre entre los requisitos y mitigar conflictos en los mismos. Aparecen también de forma relevante las redes bayesianas, que permiten proyectar modelos probabilísticos y gestionar ambigüedades entre los mismos. Esta técnica aplica tanto para la validación como para la gestión de requisitos. Igualmente tenemos la técnica de ontologías, que efectivamente permite detectar o mitigar problemas de la ingeniería de requisitos, como detectar requisitos incompletos, ambiguos, predecir si es necesario hacer cambios en los mismos. Esta ontología también, o las ontologías, tienen bastante ascendencia en la literatura encontrada. Se aplica de manera efectiva en la etapa de análisis para depurar o hacer esa transformación de requisitos a nivel del lenguaje natural para transformarlos o especificarlos a través de un modelo más formal. Y también se aplica en la gestión, principalmente para mejorar la semántica, es decir, para asociar la relación de manera enriquecida entre los términos dispuestos en cada una de las palabras que conforman el texto que define el requisito como tal. Entonces podemos ver acá que efectivamente para lo que es la documentación, la especificación y la documentación encontramos 7 documentos. Hay una alta referencia basada en la muestra y en segundo lugar aparece la etapa de análisis en la cual efectivamente encontramos 6. Ya en menor lugar, pues para la etapa de licitación encontramos 4. Entonces se puede concluir así de manera rápida que efectivamente en las primeras 3 fases hay un mayor abordaje para resolver o acompañar los problemas de la ingeniería de requisitos que tienen que ver con elementos como la completitud de los requisitos y la resolución de conflictos. Aquí en esta lámina podemos evidenciar pues las diferentes fases de la ingeniería de requisitos y cuáles son las técnicas de inteligencia artificial que ayudan a resolver
los problemas definidos en cada una de ellas. Eso nos llevó a definir una discusión en la cual nosotros pudimos reconocer que efectivamente la inteligencia artificial ayuda a construir modelos para una adecuada gestión de requisitos, que para reducir el riesgo de fracaso de un proyecto de software es importantísimo garantizar la calidad de los requisitos, y esa calidad, si la apoyamos con las técnicas de inteligencia artificial, pues vamos a garantizar una trazabilidad de los requisitos y que efectivamente esos requisitos que se levantaron en la primera fase, pues a través de una trazabilidad se puedan implementar en el software a desarrollar. Y otra característica no menos importante es que efectivamente existen condiciones específicas de la ingeniería del software donde de manera obligatoria se hace necesaria la participación de los expertos. Cuando me refiero a expertos, hablo de los desarrolladores que deben trabajar en colaboración para garantizar el éxito de los proyectos de software. Entonces sí, la idea es utilizar técnicas de inteligencia artificial, pero de acuerdo a lo dispuesto por el protocolo aplicado a la ingeniería del software, se hace necesario en algunos momentos de manera efectiva la participación del ser humano. Bien, como conclusiones, fue que el mapeo sistémico de la literatura aplicada a esta investigación pudo evidenciar de manera clara la aplicación y uso de técnicas de inteligencia artificial a lo que tiene que ver con el desarrollo de software y específicamente la ingeniería de requisitos. También pudimos reconocer que algunas técnicas de inteligencia artificial proporcionan apoyo para efectivamente entender esos requisitos que inicialmente están dispuestos en lenguaje natural, y a partir de ahí, aplicando estas técnicas, pues es posible hacer un proceso de transformación para hacer una representación más asociado con ingeniería a través de modelos. Y finalmente, otra conclusión importante es que se sugieran hacer futuras investigaciones, como lo decía mi compañera Magret, para profundizar en cómo el ser humano puede utilizar o complementar esto a través, con el apoyo de métodos automatizados, la captura de requisitos en el proceso de desarrollo de software para garantizar la calidad de los mismos. A continuación vemos las diferentes referencias bibliográficas y ese es nuestro proyecto. Muchas gracias. Gracias.